Estimado docente, que tenga muy buenos días. En esta oportunidad le vamos a presentar un análisis del caso Arturo, psicosis y trastornos del pensamiento y lenguaje. En esta oportunidad los integrantes son mi persona, Condorichira Rutania, Santos Rodenas Alejandra Victoria, Vilca Ata Mitzi Alexandra, Choice Esquivel Dayana Alondra. Seguidamente le paso a mi compañera Mitzi para que pueda continuar con la exposición. Bueno, los trastornos psicóticos son afecciones mentales altamente incapacitables para la persona que lo padece. Son alteraciones en el pensamiento y el lenguaje y síntomas tanto positivos como el delirio y las alucinaciones y negativos como la apatía y el aislamiento. En este contexto, el delirio es un trastorno del pensamiento en el que el paciente mantiene creencias falsas e inmodificables fuera de su marco cultural. Según Kapoor, en el 2003, este fenómeno se asocia a una hiperactividad dopaminérgica en áreas cerebrales relacionadas con la atribución de significado emocional. Eh, en el Ya. En el cerebro de un individuo que padece de psicosis existe un funcionamiento anómalo en los circuitos cerebrales, con un desequilibrio de neurotransmisores, en los neurotransmisores. Como resultado de ello, se ven afectadas algunas de las funciones que rigen el pensamiento, las emociones y la conducta, y de ahí a la aparición de la psicosis. Uno de los principales neurotransmisores implicados es la dopamina, pero también participan otros como la serotonina y el glutamato. Eh, mi siguiente compañera va a explicar sobre la presentación del caso. Bueno, gracias, profesor. El día de hoy yo voy a hablar sobre la descripción del caso. Más que todo hemos observado que en esta entrevista clínica se observaba que el paciente Arturo presenta una serie de manifestaciones, alteraciones significativas en su comportamiento y a la percepción de la realidad. Podemos ver que existe una expresión verbal pero breve. Estos síntomas nos dan a conocer indicativos de un cuadro clínico mm, compatible con una psicasis. Durante el desarrollo de esta entrevista, manifiesta el paciente una actitud defensiva, mm, desconfiada y vigilante, ¿no? Y pasiva. Evitando la mayoría de momentos, evita algún tipo de contacto visual, sea con los presentes, que vendría a ser con el psicólogo médico o con sus familiares que vinieron a acompañarlo. Expresa también de una manera incoherente y sobre todo dificultosa al momento de expresarse. Este, Al momento de hacerle preguntas sobre cómo se llama o incluso mostraba un ligero, bueno, más que todo mostraba aislamiento social. Desconfía hacia sus figuras cercanas, como su familia, vendría a ser su madre y su padre. También sobre una convicción muy severa en donde el paciente se expresaba que era una víctima de parte de su familia, ya que sentía que iba a ser envenenado, que tenían algo en contra de él, lo cual expresa de una forma reiterada al psicólogo, dando a conocer sus ideas sistematizadas a lo largo de la conversación. Y también que presenta un ligero bloqueo del habla, y lo cual hace una pérdida en la conversación y de la comunicación. Les paso con mi siguiente compañera. Ok, de acuerdo al análisis de los síntomas del paciente, esto se da a cabo mediante la entrevista y también el instrumento de observación. El paciente Arturo manifiesta un cuadro psicótico, ¿no? Podemos ver que dentro de esto existen los síntomas que vendrían a ser el delirio, las alucinaciones, que es él presenta, manifiesta que escucha la voz de su primo. Escucha pero mediante sus pensamientos, dado que no hay un estímulo auditivo,
en el cuarto en el que se encuentra o en el presente como tal, ¿no? Estas alucinaciones vienen con un contenido de persecución, manifiesta que la voz que le habla es la voz de su primo, que escucha como él coordina con su mamá que mediante la comida que se le va a servir lo van a envenenar. Entonces, obviamente esto es manifestado sin ningún fundamento, sin alguna prueba, alguna observación que él haya tenido. Simplemente son ideas, convicciones ya fijas que él ha tenido sin pues un fundamento. También el pensamiento desorganizado es muy relacionado a los delirios, ¿no? Que él está presentando. Y también el discurso pobre, como menciona mi compañera, se rehúsa al habla. Suele ignorar al psicólogo, a sus papás que le dicen no, preséntate. Él está mirando hacia arriba o esquiva la mirada, ¿no? Hay un problema, hay una intervención en su conducta como lo hacía normalmente antes, ¿no? Comportamientos igual que en el día a día solía tener como ir a la escuela, asearse, rasurarse la barba, ha dejado de hacerlo. Y también podemos ver que esto es una característica principal de estos cuadros psicóticos o en realidad como el del trastorno del pensamiento que vendría a ser el delirio, hay una afectación en el comportamiento cotidiano del paciente. De acuerdo. Continuando a esto, tenemos un mapa conceptual del Manual de Trastornos del Pensamiento y del Lenguaje de Pifaré, donde acá no nos propone que el pensamiento en realidad es un proceso mental propio del hombre. Uno puede reflexionar, juzgar, entre otros, a partir de esto, ¿no? Y obviamente que este pensamiento no se puede observar de forma directa, sino se manifiesta mediante el habla. Por eso es que el proceso cognitivo del pensamiento y del lenguaje están muy relacionados. De acuerdo a esto, se puede subdividir mediante los trastornos del curso del pensamiento. En este curso del pensamiento hay 4 ítems que vendría a ser de la forma propiamente dicha, el de la experiencia del pensamiento, el del contenido y el de la velocidad. Cada uno tiene distintas subdivisiones de características de pensamientos como tal, pero no vamos a abordar todo el estudio, sino vamos a irnos al delirio y a su clasificación. ¿Por qué? Porque dentro de la clasificación del delirio se encuentra la parte del origen. Y el origen tiene la idea delirante primaria y secundaria. Y si vamos a la parte del contenido, aquí podemos encontrar el delirio que presenta nuestro paciente en el caso, que vendría a ser Arturo, que él manifiesta los delirios de persecución. Como ya les mencioné anteriormente, sostiene una idea, una convicción muy fija, sin un estímulo externo apropiado que acredita lo que él está manifestando, la convicción que él tiene de forma fija, porque en la entrevista el psicólogo le pregunta, ¿por qué tú afirmas eso? ¿Por qué crees que tu madre te quiere envenenar? Y él dice, yo he escuchado, pero más simplemente llega hasta ahí la argumentación, ¿no? Continuando, le doy el pase a mi compañera para que explique el otro mapa conceptual. Bueno, profesor, compañeros, yo me aborqué en lo que es elaboré el mapa de los trastornos del lenguaje. Más que todo, el estudio del lenguaje ha tenido un gran desarrollo durante todo el tiempo, de toda nuestra, en últimas décadas. Quizás más intensamente en las otras áreas de conocimiento, filosofía, psicología. Entendemos cómo el lenguaje es un intercambio de expresión a cambio de dar a entender nuestras ideas, dar a entender nuestros sentimientos incluso. Existen los lenguaje no verbal y verbal. Más que todo, de manera más específica, nos damos a entender lo que es el lenguaje verbal y dando a conocer sobre el caso que nos da a interpretar que esto mayormente es trastorno del lenguaje, ya que el paciente nos refleja algún tipo del habla muy pobre, muy corto y sobre todo e incluso complicaciones para poder expresarse, ¿no? Más que todo vamos a hablar sobre la ausencia del lenguaje de mutismo. Consiste en una ausencia total del lenguaje que reduce las capacidades instrumentales de un buen diagnóstico. ¿A qué nos referimos con esto? Más que todo lo que representa una persona que tiene estos tipos de trastornos, ¿no? Un reflejo de actitud negativa, estrés intensivo, incluso
problemas para poder articular algún tipo de vocabulario o palabras. También tenemos los trastornos del ritmo del lenguaje, consiste en alteraciones de la velocidad o la forma en la que uno puede llegar a hablar. Tenemos la flisdemia, la tequifemia, la presión del habla, neologismo, paralogismo, glosomanía y esquizofasia. Mayormente estos trastornos nos da a conocer sobre el ritmo y la aceleración en la cual la persona se puede llegar a expresar. Nuestro tono de voz, nuestro ritmo, la velocidad y sobre todo el significado que queremos dar. Alteraciones neurológicos son más que todo, son dos grupos de afasia y trastornos de la articulación del lenguaje. Tenemos la afasia motora, que mayormente conocemos que es la área de Broca, la afasia sensorial, la afasia mixta, la afasia transcortical y la afasia piscogéneas. Estas alteraciones neurológicas mayormente afectan lo que es parte del cerebro, mayormente lo que nosotros podemos llegar a desarrollar en el recurso de nuestra vida, si tenemos alguna dificultad o tenemos algún tipo de complicación. Trastorno de articulación del lenguaje vendría a ser la disartria, la disfonia y la dislasia. Esto mayormente se trata sobre lo que afecta directamente el significado del lenguaje. La mayoría de ellos son caracterizados como esquizofrenia, sí también pueden aparecer en algunas demencias o en fasias, como como neurológico, como estamos conversando, y sobre qué significado tiene para el paciente. Muchas gracias, le paso con mi compañera. Bueno, como conclusión, el caso de Arturo revela una compleja situación psicopatológica caracterizada por delirios de persecución, alucinaciones auditivas y desorganización del pensamiento y lenguaje. Estos síntomas sugieren una posible esquizofrenia paranoide y tienen un impacto significativo en su vida diaria y relaciones. Una evaluación integral y un tratamiento oportuno son crucial para mejorar el pronóstico y reducir el impacto de la enfermedad en su vida. Bueno, esto sería todo, profesor, y muchas gracias.